Saludos chicos, chicas, patos, pollos. Este es un nuevo videito y ya vamos con la parte 5, que corresponde a las secciones planas. O sea, cuando una figura en tres dimensiones es intersecada por un plano, ¿qué figuritas forman? Aquí había pruebas esenciales para determinar eso. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. ¿Qué pasa con el cono y qué pasa con el cilindro? En el cono, si el corte es paralelo, genera circunferencias. Si el corte es oblicuo pero no toca la base, genera elipses. Si ese corte oblicuo llega a tocar la base, entonces lo que genera es esta curvita que se llama parábola. Y en caso que el corte sea perpendicular, aquí visualmente no se ve, pero esto tiene que formar una T con respecto al piso. Si el corte es perpendicular, lo que se forma es una figurita que se llama hiperbola. ¿Ok? Eso es porque aquí tendríamos que considerar el cono completo. Entonces, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Cuando el corte es paralelo, es circunferencia, oblicuo sin base es elipse, oblicuo con base es parábola y perpendicular hace una hiperbola. Ahora bien, con el cilindro. Si el corte es paralelo, lo que genera son circunferencias. Si el corte es oblicuo sin tocar la base, nuevamente genera elipses. Si este corte oblicuo llega a tocar la base, lo que genera es la curvita que llamábamos parábola. Esto coincide con la primera figurita, estos tres valores. Ahora bien, la que se diferencia es el corte perpendicular. Si a un cilindro le hago un corte perpendicular, lo que me genera es un rectángulo. Aquí tienen una figurita resumen de la información, donde podemos ver que los cortes paralelo y oblicuos coinciden tanto en el cono como en el cilindro. El que se va a diferenciar es en el corte perpendicular. Y esas son las palabritas claves que tenemos que buscar en el ejercicio para responder. Entonces, vamos primero con conos. Dice, si un plano interseca un cono de manera paralela a su base sin pasar por el punto cúspide es este puntito, porque ahí cambiaría la figura, pero eso no es estudiado. Por lo menos por nosotros no lo vimos. Solamente nos tenemos que enfocar en los cortes que no pasan por el punto cúspide. Entonces repito, si un plano interseca a un cono, vamos a ponerlo en gris, es que ya vamos solucionando. Si un plano interseca un cono de manera paralela a su base sin pasar por el punto cúspide, la sección plana resultante es, si el corte es paralelo, entonces en un cono sería una circunferencia. Vamos con el otro. Si un plano interseca un cono de manera oblicua a su base sin pasar por el punto cúspide e intersecando a su base, o sea que si está tocando la base, entonces oblicuo con base es una parábola. Y listo. Vamos con el tercero. Si un plano interseca a un cono de manera oblicua a su base sin pasar por el punto cúspide y sin intersecar su base, entonces ahí sería un elipse. ¿Qué? Porque no toca la base. Y el último de acá dice, si un plano interseca un cono de manera perpendicular, con solo que ya diga perpendicular, me puedo enfocar en la hiperbola. Pero leámoslo. Si un plano interseca a un cono de manera perpendicular a su base sin pasar por su punto cúspide e intersecando su base, o sea que si llega a tocar la base, la sección plana resultante es una hiperbola. Y listo. Ahora bien, con el cilindro pasa exactamente igual. Vamos a identificar las palabras claves. Si un plano interseca un cilindro de manera paralela a su base, entonces la palabra paralela ya es esencial. La sección plana producto de esta intersección es cuando es paralelo en un cilindro genera una circunferencia. Entonces, esta ya la respondimos. Vamos con esta. Si un plano interseca un cilindro de manera perpendicular, ya esa palabra es esencial, la palabra perpendicular, pero cuidado porque en el cilindro
lo que genera es un rectángulo. A su base, la sección plana resultante es un rectángulo. Vamos con el tercero. Si un plano interseca un cilindro de manera oblicua, esa es la palabra esencial, a su base si un plano interseca un cilindro de manera oblicua a su base, intersecando a una de sus bases, o sea que se toca la base, entonces oblicua y con base. Oblicua con base genera parábolas, porque estoy en cilindro. Y la última sería, si un plano interseca un cilindro de manera oblicua a sus bases sin intersecar, o sea, es oblicua sin base. Oblicua sin base sería una elipse. Entonces, esas serían las respuestas de este ejercicio. La cosa es identificar las palabras esenciales y determinar, entenderse bien el cuadrito y recordar que perpendicular es la única que cambia entre ellas dos. Vamos a ver con respecto a dibujitos cómo identificarlos. Saludos chicos, chicas, patos, pollos. Vamos a ver esto con respecto a las representaciones gráficas. Ahí me disculpan la calidad de los dibujos, simplemente que cuando se agrandan desconfiguré las que ya tenía, pero que todavía se entiende la figurita. Vamos a tomar el recorte que tomamos que hicimos la vez pasada para cono y circunferencia, perdón, cono y cilindro, recordando que la única diferencia es con respecto al perpendicular. Aquí vamos a tener conos, entonces vamos a identificar un corte paralelo. Corte paralelo sería de izquierda a derecha, paralelo a la base, genera circunferencias. En este caso sería ese dibujito que está acá. Ahora, un corte oblicuo, ese es torcidito, pero que no toque la base. Este y este son torciditos. Este toca la base, este no. Entonces la elipse le va a corresponder a este corte. Mientras que cuando toca la base sería una parábola, que sería esa curvita que está acá. Y el perpendicular es el que va de abajo hacia arriba. En este caso, la hiperbola es la que se genera con este corte. Entonces esos serían los cortes respectivos. Hablando en cilindros, entonces en cilindros sería un corte paralelo de izquierda a derecha, sería este, generando circunferencias. Mientras que un oblicuo sin base sería este, porque no llega a tocar la base, pasa a través de él. Un corte oblicuo con base corresponde a una parábola, que sería más o menos esa figurita, y perpendicular es de arriba hacia abajo, lo que les había dicho del ejemplo del salchichón para asar. Entonces ese es el rectángulo que se forma a partir de ese corte. Y eso sería todo con esos dibujitos. Vamos a ver qué pasa con las esferas. Listo chiquillos, aquí estamos con la esfera para terminar. Una esfera, como habíamos visto el ejemplo de la naranja. Una esfera lo que va a generar con todos sus cortes van a ser circunferencias. No importa dónde la corte, van a generar circunferencias. La diferencia es dónde la corta. Si la corta de forma tal que pase por el centro de la esfera, consigue la circunferencia más grande posible. Entonces, esa circunferencia la vamos a llamar circunferencia mayor. Mientras que si corta por otro lado sin pasar por el centro, va a ser una circunferencia menor o un círculo menor. Entonces, esto lo podemos ver reflejado en dos cosas. Uno, la forma más grande que se puede formar es solo si pasa por el centro. Y dos, la esfera tiene radios, igual que la circunferencia. Si pasa por el centro, el radio de la esfera y el radio de la circunferencia coinciden en tamaño. Entonces, cuando el corte pasa por el centro, el radio de la esfera, el grande, va a coincidir con el radio de la circunferencia. En cambio, si pasa por otro lado que no sea el centro, el radio de la esfera va a ser mayor que el radio de la circunferencia que se formó. Entonces eso nos va a servir. Aquí en los ejercicios tenemos que determinar si es verdadero o falso las afirmaciones. Entonces vamos una a una.
Vamos a empezar a colorear para no perdernos en la lectura. Entonces, dice, si en un plano, si un plano interseca a una esfera de forma tal que su punto centro pertenezca al plano, la sección plana resultante corresponde a la circunferencia. Sí, de hecho no importa si pasa o no por el centro, siempre va a generar una circunferencia. La segunda nos dice, si un plano interseca a una esfera de forma tal que su punto centro no pertenece al plano, la sección plana resultante corresponde a una semicircunferencia. No, como les dije antes, cualquier parte donde corte va a generar una circunferencia. Entonces esto es falso. Y para que quede claro, no puede ser una semicircunferencia, porque una semicircunferencia solamente sería el arquito. O sea, no es todo el círculo, sino solo la parte de arriba o la parte de abajo, por decirlo así. Vamos con el tercero que nos dice, si un plano interseca una esfera de forma tal que su punto centro sí pertenece al plano, o sea que pasa por el centro, la sección plana resultante corresponde a una circunferencia cuyo radio, ok, cuyo radio es igual al radio de la esfera. Ok, vamos a leerlo mejor. Esta última parte dice que la circunferencia cuyo radio es igual al radio de la esfera. Eso pasa si y solo si pasa por el centro, cosa que nos mencionan acá, que el centro sí pertenece al plano, o sea que pasa por el centro. Entonces esta es verdad. Vamos con la última. La última nos menciona que si un plano interseca una esfera de forma tal que su punto centro no pertenece al plano, ¿ok? Aquí nos aclaran que no pertenece, o sea que es una circunferencia más pequeñita. La sección plana resultante corresponde a una circunferencia cuyo radio es menor al radio de la esfera. Correcto, lo que acabo de mencionar. Si no pasa por el centro de la esfera, entonces esa circunferencia es menor, es más pequeña, por lo cual el radio de esta circunferencia va a ser más pequeña que el radio, que cualquier radio de la esfera. Entonces esto es verdad, dándonos como falsos simplemente la segunda. Ok, chiquillos, creo que esto es todo por esta noche. Vayan, descansen y estudien bastante. Nos vemos el miércoles.